Compuche al kutugelu tu fachi video, azkin tu finge, chen wei chan mulelu, reigolil los mapmu. Inkaya inta imapu, inkaya inta impupe wenentu, ta imputrayenko kaleufu, comta introfilmonien. Inchinta mapunche pewenche, feimuta inkaya inta imapu, amulepeta inguanchan. Kaya ya ya, 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 kaya ya ya. En el mes de diciembre del año 2023, dirigentes y autoridades ancestrales del Lof Roigolil, ubicado en la 9ª región de la Araucanía, comuna de Curarrehue, convocan a la comunidad para informar sobre un hecho alarmante que está amenazando a la biodiversidad y el ejercicio libre de la cultura en el territorio. Se trata de un pedimento minero que abarca 96 hectáreas, realizado por una sociedad minera denominada Roigolil del 1 al 12, donde ya van casi 3 años de tramitación, faltando las últimas diligencias para que el tribunal determine y autorice la sentencia, lo que permitirá a la sociedad minera de disponer del territorio para llevar a cabo su proyecto extractivista. De estas 96 hectáreas de pedimento, aproximadamente 70 corresponden al título de merced de la comunidad, y también dentro de esa demarcación del pedimento se encuentra el Ñillatúe, espacio de significancia cultural y espiritual donde cada 2 años nosotros como pehuenche levantamos nuestra ceremonia llamada Ñillatún. Frente a dicha situación, las y los dirigentes de nuestro Lof Roigolil comienzan a realizar indagación a través de diferentes fuentes y acuden a solicitar ayuda a diferentes profesionales, tanto del ámbito jurídico como de otras áreas, quienes acuden y se comienza entonces un trabajo multidisciplinario y autogestionado. En marco de lo anterior y dentro de las múltiples actividades que apuntan a la defensa del territorio, el día 3 de febrero del año 2024, Pulofche de Roigolil junto a comunidades aledañas nos reunimos a los pies del volcán Sodipulli para llevar a cabo una ceremonia y luego continuar con una caminata, cabalgata y caravana hasta el sector denominado Chocol, donde a pocos metros del Ñillatúe se encuentra uno de los puntos de demarcación del pedimento minero. Durante el trayecto, una de nuestras autoridades ancestrales guía a los asistentes e informa a turistas y lugareños que se cruzan en el camino sobre el motivo de nuestra marcha, con la finalidad de informar y dar a conocer la problemática que afecta a nuestro Lof, dando a entender también que esta marcha tiene una connotación ceremonial como mapuche. Al llegar al sector Chocol, cerramos la ceremonia con un yeyipún y plantamos un rehue como un símbolo más de nuestra defensa hacia el territorio, como un hito no solo físico, sino también espiritual, donde todas las fuerzas de los Ñen Mapu se potenciarán y se alinearán para seguir junto a nosotros en defensa de nuestro Asmapu. Durante todo el trayecto bajamos enérgicamente, tocando instrumentos mapuche y alzando la voz bajo el lema Al kutufinge kakum papañeta iñas mapuñi weichanmu. Infórmate, únete y defendamos juntos el territorio. Un Weichan más, una de las tantas luchas que desde tiempos ancestrales como pueblo hemos levantado en los distintos puntos del Guaymapu.